Ok. Bueno, entonces, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a esta tertulia de Atarraya, la primera de este año. Todavía es oportuno expresarles a todos los mejores deseos para este año, esperando sus proyectos vayan muy bien y su familia también. Para el día de hoy tenemos un tema de indiscutible vigencia en el país y me refiero al panorama del sector energético a nivel nacional. Todos por las noticias hemos conocido el tema por los aspectos regulatorios, institucionales, climáticos, desde luego, y nos pareció oportuno en Atarraya empezar el año con una conversación sobre este tema. Y creo que hemos acertado al invitar a una persona muy conocedora de la materia y además muy amable con la Fundación Atarraya para aceptar esta invitación. Yo me refiero a la señora Natalia Gutiérrez Jaramillo, quien nos acompaña esta tarde y actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, ACOLGEN. Una breve referencia a la hoja de vida de la señora Gutiérrez, a Natalia, es antes de ocupar el cargo que viene desempeñando desde 2019 en Acolgen. Ella se desempeñó en el gremio de Fede Seguridad como directora ejecutiva. Estuvo también previamente en la Agencia Nacional de Minería como presidenta. Previamente había desempeñado en los ministerios del Interior y en el Ministerio de Minas y Energía el cargo de viceministra. En ambas carteras tuvo la oportunidad de desempeñarse como ministra encargada. Luego es una persona, como ustedes ven, con una trayectoria en ambas ramas, con bastante experiencia. Paralelamente ha participado en juntas directivas como la de la Comisión Rectora de Regalías, como la de Interconexión Eléctrica ISA SA, en el Fondo de Adaptación, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional. En su formación académica, la señora Jaramillo, Natalia, es administradora de EAFIT, especialista en finanzas y evaluación de proyectos en la misma universidad y, en fin, tiene una preparación suficientemente amplia y destacada en estos asuntos. Bienvenida, Natalia, mil gracias nuevamente y muy contentos de tenerte esta tarde en esta audiencia de la Fundación Atarray. No, Jairo, al contrario, un gusto. Gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos ustedes que además sé que esta tertulia hacen un esfuerzo para reunirse a hablar de temas de actualidad. Y pues definitivamente la energía eléctrica es un tema de actualidad y sobre todo es un gran tema en en la costa atlántica del país, ¿sí? Eh, y yo voy a pasar rápido por unas diapositivas, ¿sí? Pero, pero donde ustedes me digan que quieren que nos detengamos o que hagamos un Zoom, pues con toda la tranquilidad me lo pueden decir, ¿sí? Eh, yo represento en este momento un gremio que tiene todas, digamos, todas las tecnologías. Acolgen en este momento tiene o representa el 75% de la capacidad instalada que tenemos en todo el país, en energía hidráulica, en energía térmica, en energía solar, y lo poco que se ha hecho de energía eólica está dentro de este gremio. Como pueden ver, pues aquí están las empresas, que son muy pocas, pero hay empresas públicas, hay empresas privadas, hay empresas mixtas,
Hay empresas públicas extranjeras como Enel y Energía de Portugal, Energía de Francia. Tenemos fondos de capital privado, tenemos grandes empresas a nivel mundial y tenemos a Urra, que ustedes la deben conocer bastante bien, pues porque es del corazón de, de la región de ustedes. Entonces, esto para decirles, pues que tenemos como la masa crítica dentro de este gremio. Lo que está por fuera, ustedes se preguntarán qué es este 25% que está por fuera. Realmente casi todos son plantas térmicas, unas plantas térmicas que en algún momento de la historia, hace varios años, estuvieron en Acolgen, pero luego decidieron retirarse, ¿sí? Pero, pero igual seguimos trabajando mucho con ese grupo de plantas térmicas. Bueno, arranquemos por hablar un poco de la matriz. ¿Cómo está? ¿Qué matriz eléctrica tenemos? Y yo creo que esto es súper importante tenerlo muy claro porque yo creo que nosotros como país no tenemos o no deberíamos tener el mismo afán de transformar nuestra matriz en la medida en que Colombia ha tenido una matriz eléctrica, una de las más limpias del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de matriz energética, ¿sí? Sí todavía tenemos unos grandes retos. La mayor parte de la matriz energética, y me refiero a los energéticos que consumimos en Colombia para transporte, para grandes fábricas, etcétera, etcétera, pues todavía tenemos un componente muy grande en petróleo, tenemos un componente muy grande en gas eh, y tenemos todavía un componente muy grande a carbón. Sin embargo, en la matriz eléctrica, ¿sí? Ha sido limpia y seguirá siendo limpia durante muchísimos años gracias a la hidroelectricidad, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a la matriz eléctrica, es la matriz con la que nosotros generamos electricidad a todo el país. Colombia, afortunadamente, por su posición geográfica, cuenta con un recurso muy importante que es el agua, y gracias a eso, durante los últimos 30 años, pues el país se fortaleció en grandes hidroeléctricas. Sin embargo, como pueden ver, tenemos un componente importante, casi de un 20% de gas y un 7% de carbón. ¿Eso a qué se refiere? A plantas térmicas. ¿Por qué? Porque nosotros por esta situación geográfica también somos vulnerables a cada 4 o 5 años pasar por un fenómeno del Niño. Entonces, Colombia, después del apagón de los 90, ¿sí? En el que modificó todo el sistema eléctrico que teníamos, se dio la posibilidad no solo de que entraran empresas privadas a jugar en el tablero, sino que se dieron unas señales de política pública para que se diera una expansión grande en hidroeléctricas y se diera una expansión grande en energía térmica, que es la que nos soporta o la que tenemos que encender cuando tenemos esas épocas de hidrología bajas. Tenemos hoy un 7.9% en solar, tenemos muy poquita en eólica, y a qué es a lo que le deberíamos apostar en un año como el 2050, a una matriz que obviamente siga teniendo una proporción importante en hidroeléctrica, una proporción importante en térmicas, y se los digo por una razón. Claro que queremos que entre la solar y claro que queremos que entre la eólica, pero el factor de planta de una energía, de una planta de energía solar o de una planta de energía eólica no es el mismo factor de planta de una energía hidráulica y de energía térmica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros con las térmicas y con las hidráulicas podemos generar de noche,
Con las solares no podemos generar de noche y con la eólica, pues de todas maneras tenemos una intermitencia importante en el sistema. Entonces, cuando la gente cree que es que la energía solar y la energía eólica son la solución y nos deberíamos mudar solo a ese tipo de tecnologías, están perdiendo de vista una cosa muy importante y es la confiabilidad. Y una matriz confiable necesita energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para poder soportar la intermitencia de la entrada de la solar y de la eólica, vamos a tener que seguir teniendo energía térmica, ojalá gas, que el gas es el combustible de transición, y energía hidráulica. Colombia, desafortunadamente, eh, eh, hace ya varios años perdimos las señales de seguir construyendo hidroeléctricas y definitivamente las vamos a volver a necesitar. Y ya les voy a mostrar más adelante por qué. Porque durante los últimos 4 o 5 años solo se han dado señales de política pública para construir parques solares y para construir parques de energía eólica y no son suficientes para la confiabilidad del país. Y no hemos crecido en térmicas y no hemos crecido en hidráulicas. Y eso en este momento, y se los voy a mostrar más adelante, nos tiene en una situación supremamente apretada que ya no solo la estamos viendo en precios, y ustedes, pues, yo creo que una de las preocupaciones más grandes que tiene en este momento la costa atlántica es el tema de precios, sino que nosotros ya estamos viendo posibilidades de periodos de escasez el próximo año, o sea, racionamiento, ¿sí? Entonces, digamos, desde el mundo de la generación le hemos insistido al gobierno nacional desde el día uno y es, si queremos bajar precios necesitamos más energía. Y si queremos más energía, necesitamos más proyectos y necesitamos señales de política pública para poder seguir haciendo inversiones, para poder seguir apostándole al país. Yo quiero que tengan en el radar unas cifras que son supremamente importantes y es que después del apagón de los 90, de la hora Gaviria y toda esta historia que yo creo que aquí a todos sí nos tocó, yo estaba muy chiquita pero también me tocó, eh, eh, el sistema se rediseñó de tal forma que durante 30 años hasta ahora no hemos sufrido un apagón por falta de energía, ¿sí? Cosa que no le ha pasado, por ejemplo, a Ecuador. Ecuador estaba hasta hace un mes en apagones de 14 horas diarias, cosa que le pasó a Brasil. Brasil estuvo con apagones el año pasado. Honduras estuvo con apagones el año pasado. Chile estuvo con apagones el año pasado. Entonces, yo les quiero arrancar por dejarles el mensaje en que Colombia tiene un gran sistema eléctrico. Colombia tiene un Ferrari en diseño de mercado. En este momento Colombia lo miran como uno de los mercados más confiables del mundo y no entienden cómo hemos hecho para no apagarnos en los últimos 30 años. O sea, lo que hicimos después del apagón de los 90 fue muy bueno. Eh, pero hemos perdido señales de política pública hace ya varios años que no han permitido que se den las expansiones que se tienen que dar. Y por eso hoy, en el corto plazo, como resultado, estamos viendo precios altos, pero en el mediano plazo, que para nosotros ya se volvió corto plazo, que es el próximo año, ya el problema no va a ser de precios, sino de escasez de energía. Entonces, aquí arranco con este tema, y es que la oferta crece, pero a un ritmo menor al necesario. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, nosotros desde que arrancó este gobierno le hemos dicho, necesitamos señales de expansión, necesitamos que se haga subasta. Eh, estas empresas en los últimos 30 años le han invertido 140 billones de pesos al sector. O sea, con lo que hoy atendemos la demanda ha sido inversión de empresas, esto no ha tenido que tener inversión del presupuesto general de la nación y solo con señales de política pública.
Pero desafortunadamente con este gobierno hemos encontrado una supuesta discurso de transición energética que realmente no ha sido muy claro, ¿sí? Y eso nos preocupa mucho. Les voy a poner aquí varios ejemplos. Se hizo la publicación de 4 documentos que supuestamente era la hoja de ruta en el 2023, desde que iniciaron el gobierno, nosotros estábamos preguntando hacia dónde iba la hoja de ruta y el plan de gobierno de la transición energética. Finalmente, se hace un encuentro, digamos, en el que se publica todas las cifras y la propuesta de este gobierno sobre la transición energética apenas hasta marzo del 2024. Y en octubre del 2024 nos encontramos con una sorpresa pues bastante preocupante, y es que la famosa transición energética justa, como la llaman en el gobierno, eh, pues como ellos la quieren hacer, costaría entre 124 y 172 billones de pesos. Eh, Eso está entre el 7 y el 10% del PIB nacional, ¿sí? Eh, Sin tener expansiones de plantas térmicas, solo creciendo en energía solar, y sin expansión de de ningún tipo de energía hidráulica, ¿sí? Y eso, pues nosotros hemos hecho un llamado muy importante al gobierno, y es, claro, ojalá que tengamos una matriz mucho más limpia, una matriz mucho más flexible, pero no podemos perder el equilibrio entre que sea confiable y que sea eficiente en precios, ¿sí? Eh, y de estos 3 años, honestamente, nosotros lo único que hemos recibido ha sido mensajes erráticos de política pública, y en cambio sí una campaña de desprestigio contra el sector de generación, ¿sí? Que eso nos ha preocupado muchísimo. Yo aquí no les tengo la gráfica, pero te la puedo mandar, Jairo, en la presentación que te mande. Cuando me preguntan por qué es más cara la energía en la costa, eh, y yo les saco el cuadro, eh, podemos ver casi que la generación, el componente de generación, es el mismo valor en todo el país, ¿sí? Es el mismo valor que pagan en Montería, es el mismo valor que pagan en Barranquilla, el mismo valor que pagan en Bogotá, que pagamos en Medellín, que pagamos en Cali. ¿Qué le pasa a la factura de energía en la costa? Y hay que entenderlo muy bien. A la factura de energía de la costa le pasan varias cosas, y yo creo que lo primero que hay que decir, y yo los invito a que revisen la tarifa de ustedes, es que les voy a poner el ejemplo de Barranquilla, o les voy a poner el ejemplo de Soledad. Eh, el 40% de la factura de energía no es energía, lo que les llega a sus casas en las facturas. El 40% son sobretasas de los alcaldes y los gobernadores, que nada tienen que ver con energía, ¿sí? Entonces, primero hay que entender que lo que les llega, yo no tengo muy claro, por ejemplo, en Montería qué sobretasas tienen, pero sí hicimos un mapeo de que en gran parte de la costa tienen muchas sobretasas de alumbrado público, sobretasas de seguridad, sobre tasas de convivencia, y etcétera, 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 que nada tienen que ver con energía. Esas sobretasas, por ejemplo, no existen en Bogotá, no existen en Medellín. Pues esa es una de las conversaciones a las que nosotros le hemos invitado, por ejemplo, a los alcaldes y gobernadores, y es, bueno, pero ¿por qué están cargando la tarifa, la factura de energía con cosas que no son energía? ¿Sí? Y ya cuando miramos los componentes por componente, sí hay un trabajo por hacer en la costa atlántica, porque la costa atlántica tiene unos costos, unos sobrecostos adicionales que no tiene el resto del país, que son pérdidas y, y restricciones. Y básicamente, ¿por qué tienen esos dos rubros más grandes? Desafortunadamente hay un componente de pérdidas no técnicas, es decir, de robo de energía.
y yo creo que eso ha sido un gran reto para las empresas que asumieron los mercados de la costa. Y segundo, las restricciones son un componente que en la costa sube especialmente porque este es un sistema nacional interconectado en el que Guatapé en Antioquia produce energía hidráulica y lo que se pueda llevar de Guatapé para el resto del país se reparte vía transmisión por el resto del país. Pero el atraso en la costa, incluso en transmisión, es tan grande que muchas veces no se puede llevar, por ejemplo, la generación más barata o la generación hidráulica para toda la costa y en ese momento toca encender las térmicas para que la costa no se apague. Entonces, muchas veces, cuando ni siquiera estamos en el fenómeno del Niño, tenemos plantas térmicas prendidas en la costa porque el sistema de transmisión nacional está atrasado en la costa y no se puede llevar toda la energía que se genera en el centro del país. Eso le genera un sobrecosto a todos los habitantes de la costa atlántica. Y yo creo que esa es una causa común que tenemos que empujar todos. De alguna forma, tenemos como país que asumir todos el atraso de la costa, ¿sí? Pero esa es una conversación que ha sido muy difícil, sobre todo muy difícil con este gobierno, que lo único que ha querido hacer es bajar las tarifas de energía a garrotazos, ¿sí? Incluso poniendo en riesgo a las empresas del sector y poniendo en riesgo las inversiones que se tienen que hacer de aquí en adelante, que son aproximadamente, nosotros tenemos un cálculo entre 7 y 10 billones de pesos que tenemos que invertir los generadores para poder atender la demanda del 26, 27, 28 en adelante. Y las señales que ha dado el gobierno y este ataque que ha dado el gobierno en contra de las empresas, pues sí las tienen muy como preocupadas y están pensando si se hacen o no, o si se presentan o no a las subastas para hacer las inversiones que necesitamos. Entonces, eh, bueno, esto era un poco lo que les decía, llevamos 23 meses donde solo existe un objetivo conocido y es avanzar en energía solar. A nosotros eso nos preocupa mucho. Tenemos un reto muy grande y es que no siguen sin entrar los proyectos y en gracia de discusión, esto lo venimos diciendo desde el gobierno pasado. Les voy a mostrar aquí más o menos los números que tenemos. Estas son cifras públicas, esto no son cifras de Acolgen, esto es cifras de XM, que es el operador del mercado, que es público, cruzadas con información también de la UPME. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el 2021 debían entrar 1.8 gigas, 1.800 megas. Entraron 132 megas nomás, entró el 7% de la energía. En el 2022 debían entrar 3.600 y entraron 995. En el 2023 estábamos esperando 6.600 megas. Y entraron 1.100 y en el 2024 estábamos esperando otra vez 6.600 megas y entró el 15%. O sea, estamos en un escenario muy preocupante porque la energía, tenemos un atraso sistemático casi de 4.500 megas en los últimos 4 años, que en este momento nos están apretando la balanza entre oferta y demanda de una manera crítica, ¿sí? Y, y vemos que las mayores apuestas, por ejemplo, están en este momento de 2.500 megas que debieron haber entrado en el 2021, que eran estos proyectos eólicos de la Guajira. Hoy en día no hemos podido construir ninguno de los parques y ni siquiera nos han dejado construir la línea de transmisión para traer esos parques al sistema interconectado nacional. ¿Por qué? Por problemas de consultas previas, por problemas de licenciamiento ambiental, y pues
eso le va a resultar al país supremamente costoso, porque si ya hoy, por ejemplo, esa energía en particular hubiera entrado en la costa atlántica, las restricciones de toda la costa hubieran bajado muchísimo, los precios ya hubieran bajado muchísimo, ¿sí? Entonces, tenemos una gran preocupación. Los proyectos se ha vuelto un reto que entren, no están entrando a la velocidad que entran. Y esto es como para contarles un poco, no tenemos ya suficiente energía, no estamos tan holgados como estábamos en algunas otras épocas para atender los fenómenos del niño. Desde el año pasado en adelante, vamos a tener un sistema supremamente estresado, porque nosotros siempre llegábamos a los fenómenos del niño con un margen entre oferta y demanda, en el que si así tuviéramos un fenómeno del niño con una hidrología muy baja, teníamos un colchón, por decirlo de alguna forma. Teníamos márgenes de 2 dígitos entre oferta y demanda, lo que nos permitía superar los fenómenos del niño. El último fenómeno del niño lo pasamos a ras y se lo advertimos al gobierno. El parque generador, todo se encendió. Los hidráulicos guardaron el agua que había que guardar, los térmicos generaron a full capacidad, pero tuvimos unos días en los que estuvimos supremamente preocupados porque la demanda estaba creciendo, obviamente por el calor, y yo creo que nuestro parque de generación ya llegó a su máxima capacidad. No han entrado proyectos grandes, no se están construyendo proyectos grandes. Y yo creo que vamos a pasar de aquí en adelante todos los años muy preocupados porque no nos vaya a coger una sequía extrema y la vayamos a pasar mal. Este es un informe que presentó XM, que es el operador del mercado, en el que además levanta la alarma y está diciendo en el estudio que incorporar solo de manera masiva renovables, ¿sí? Que como les dije son variables, son intermitentes, se necesitan acciones complementarias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No podemos crecer solo en solares y eólicas. Y este es el operador del mercado el que está levantando la alarma. Y vemos que no, o sea, siguen sin materializarse, digamos, medidas que a nosotros como sector nos den tranquilidad. Y esto sumado a que los planes de expansión de transmisión a nivel nacional están también atrasados. ¿Esto qué quiere decir? Las grandes autopistas en las que se transporta la energía están supremamente atrasadas. Llevan un atraso ya casi de 5 años. Y el ejemplo que les ponía es colectora, ¿sí? Pero les voy a poner un ejemplo mucho más gráfico y más preocupante, y es Bogotá. Los que vivimos en Bogotá, porque la gran mayoría de la gente no lo sabe, pero Bogotá en este momento ya está en racionamientos. Bogotá no están dando puntos de conexión nuevos en zonas francas, en zonas industriales, porque la capacidad en Bogotá ya se ocupó y las líneas de transmisión de refuerzo para traer energía a Bogotá. Hay 7 torres que el Ministerio de Ambiente no ha querido dejar construir para terminar el refuerzo de la energía que llega a Bogotá, ¿sí? Entonces, esto para contarles que pues el país ya está en una situación bastante apretada y que se nos tiene que volver una causa común, de verdad, no solo que los proyectos de generación salgan adelante, sino que las líneas de transmisión también se puedan construir. Y aquí, en particular con lo que está pasando en Bogotá, tenemos una oposición directamente de la ministra de Ambiente, que desafortunadamente no ha querido dejar construir esas 7 torres, ¿sí? Y nos va a salir muy costoso porque ya Bogotá, por ejemplo,
Eh, Hay fábricas que como no están pudiendo acceder a la red, en este momento ya están montando su autogeneración con diésel. Eso es tener racionamientos, ¿sí? Y ese es como el primer síntoma de lo que le puede pasar al resto del país. Este es un estudio, ¿sí? Perdón, en ese mismo estudio, ¿sí? Se hablan de temas de cómo incentivar la entrada de nuevos proyectos solares, ¿sí? Eh, pero se levantan cuatro alarmas. Si queremos que entre más energía solar, tiene que haber suficiencia energética, es decir, tiene que haber complementariedad, tiene que seguir entrando energía térmica y tiene que seguir entrando energía hidráulica. Debe haber flexibilidad de potencia. Y esto es muy técnico, pero se los voy a poner como en términos muy coloquiales. Todos creen que poner paneles solares y conectarse a la red es tan obvio, ¿sí? Y eso es como si tuviéramos un cambio de voltaje en la casa, que es lo que nos pasa a todos. Por seguridad, los tacos todos se saltan y quedamos todos a oscuras. Nos toca ir a revisar qué fue lo que pasó cuando hubo un cambio de potencia. Lo mismo pasa en la red nacional. Y la red nacional todavía no está preparada para recibir los cambios de potencia que generan las plantas solares, por ejemplo, que pueden pasar de generar 0 a 100 en un minuto solo por el paso de una nube. Y los que tienen paneles solares en sus casas o en sus empresas deben entender de lo que les estoy hablando. La generación les sube a 100 y se les baja a 0 en el momento en el que pasa una nube, ¿sí? Lo mismo pasa con el sistema eléctrico nacional y necesitamos poder tener esa flexibilidad en potencia para que no tengamos apagones, para que las subestaciones no se nos vayan a sobrecargar y tengamos apagones. Tenemos que tener capacidad de transporte y tenemos que tener calidad, seguridad y confiabilidad. Pero digamos que a pesar de que el operador del mercado ha levantado estas preocupaciones, no vemos al gobierno tomando medidas regulatorias para, para poder, digamos, atender estas necesidades. Vamos a tener suficiente confiabilidad para entender la demanda de los 5 años. Yo les quiero mostrar esta gráfica, que fue de las que les hablé en el principio. Y es que nosotros estamos viendo acá un 8%. Bueno, les voy a explicar esta gráfica. Primero, tenemos dos escenarios, ¿sí? El escenario gris es el escenario de margen de reserva de demanda media. La UPME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética, hace unas proyecciones de demanda y esta es de las cosas bonitas que tiene este sector. Este sector se piensa con 7, 8, 10 años de anticipación y por eso nos preocupa tanto que llevamos muchos años ya sin recibir señales para la expansión, porque es que un proyecto grande se demora 5, 6, 7 años en construirse. La UPME hace unos estudios en los que define unos escenarios de demanda y define unos escenarios de demanda superior y unos escenarios de demanda media. Nosotros trabajamos con los dos y trabajamos eso con la energía en firme que tenemos disponible. Energía en firme, nosotros la definimos como energía que se puede entregar bajo cualquier evento climático a cualquier hora del día o de la noche, ¿sí? No importa de dónde venga, no importa si es de quemar libros, no importa si es de quemar gas, de quemar carbón, si no importa si es de prender una hidráulica, de gastarnos un embalse, pero nosotros hacemos como país, digamos, dentro de nuestro diseño de mercado, unos análisis de confiabilidad en el que decimos cuánta energía en firme tenemos, en firme para atender sin cortes al país. Y cuando lo cruzamos con el escenario de demanda media, ¿sí? Ya estamos viendo que el próximo año estamos en un margen de un 1.8%. Si la demanda no crece,
o si la demanda crece, digamos, en un escenario medio, ¿sí? Eso para nosotros significa que ninguna planta puede salir a mantenimiento, ninguna, ninguna hidráulica, ninguna térmica. No podemos tener ningún evento de ningún daño, o sea, el colchón es mínimo, ¿sí? Y si la demanda crece más, no sabemos cómo se va a comportar el clima. Nosotros acabamos de salir de un fenómeno del niño muy duro, pero además varios de ustedes debieron darse cuenta porque esto además también afectó muchos sectores, entre esos el agrícola. La niña que estábamos esperando no se materializó como estábamos esperando y no se llenaron los embalses como estábamos esperando. Nosotros todavía, aún en este momento en el que estamos preocupados porque no hemos recibido la cantidad de lluvias que debíamos tener para atender el verano que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces, y la demanda se comporta está muy amarrada a qué tanto calor hace, ¿sí? Eh, si la demanda en este escenario no es la media, sino que es la demanda superior de los escenarios, nosotros podemos empezar a tener racionamientos el próximo año de energía en todo el país. Y esto ha sido, digamos, una alarma que le hemos levantado al gobierno. Incluso hicimos un estudio con la Universidad Nacional para que fuera un tercero independiente con las cifras públicas que le levantara la alarma al gobierno. Y seguimos muy preocupados porque primero, pues el presidente no quiere construir una térmica más y las térmicas son las que en el corto plazo podrían evitar que nos pasara esto, ¿sí? No se ha querido dar señales de política pública para que se presenten más hidroeléctricas. Y como les expliqué, pues las eólicas son solo las de La Guajira por la calidad de los vientos y siguen atrasadas y realmente ya hay empresas como Enel que abandonaron la construcción del parque. Hay otra empresa que se llama Energía de Portugal que también está saliendo del país porque no pudo construir el parque. Eh, y no vemos sino proyectos solares que, como les expliqué desde el principio, pues obviamente bienvenidos, pero no le dan la confiabilidad al país que necesitamos, ¿sí? Entonces, este es un escenario que a nosotros nos preocupa. Yo sé que a la mayoría de la gente, cuando yo hablo con la gente lo primero que me pregunta es, ¿pero por qué hacemos para que bajen las tarifas de energía? ¿Sí? Y yo trato de explicarles que ya el problema ni siquiera va a ser de tarifas, sino de escasez de energía, ¿sí? Si queremos más energía y si queremos que bajen los precios, necesitamos más energía. Necesitamos que entren más proyectos. Y realmente se nos ha vuelto una conversación un poco sorda con el gobierno nacional, porque en gracia de discusión nosotros entendemos el objetivo loable del presidente de querer bajar las tarifas, pero creo que no han querido entender que es que el problema es estructural, que tenemos un atraso de casi 4.500 megas de los últimos 4 años que no han entrado y que no se han hecho los esfuerzos para que estos proyectos pues entren y además se den las señales de expansión. Señales de expansión nosotros nos referimos a subastas. Y las subastas, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué las empresas no solas arrancan con los proyectos? ¿Sí? Y es que es el gobierno nacional el que da las señales de política pública por medio de subastas para que se hagan estas, digamos, como estas contrataciones de entrega de energía a muy largo plazo. Las subastas de energía son a 20, a 25, a 30 años, que son las señales que reciben los inversionistas para saber que sí van a recuperar la inversión, ¿sí? Entonces, pues realmente el escenario es muy complejo. Yo me quiero detener aquí, Jairo,
pues yo igual, como te dije, yo te entrego toda la presentación, pero no sé si quieren, alguien quiere hacerme una pregunta o alguien quiere que me enfoque pues en este resto de tiempo como en algún tema puntual de coyuntura que ustedes quieran saber. Hay una pregunta de Kelina Puche, Natalia, entonces escuchemos la pregunta y luego continúas con la presentación para que al final la gente también participe. Ok. Dale, Kelina. Gracias, Jairo. Sí, buenas tardes, Natalia. Un gusto de verdad escucharte hoy en un tema que me parece bien importante, pues, para el país. Tenía como varias preguntas. Aquí, yo vivo en Barranquilla. Aquí hemos estado dialogando muchísimo y tratando de organizar una lluvia de ideas a través de un documento técnico. Entre esos, el gobernador Verano ha sido como muy activo en todo este proceso, nos ha invitado a los gremios justamente a trabajar en esta materia. La última idea que han estado socializando se vincula a una propuesta de una empresa, a la creación de una empresa justamente que se dedique a la planeación y ejecución de proyectos de generación justamente, y quería pues saber tu opinión al respecto, qué tan viable lo es, sobre todo porque su hipótesis también alrededor del tema de la tarifa es que justamente la imposibilidad de la integración vertical que hoy en día hay, sobre todo a la cadena de valor que está vinculada a la energía, es lo que ha inhabilitado la posibilidad de disminuir la tarifa que actualmente pues experimentamos en la costa Caribe. Y sobre eso es como conocer tu opinión sobre esa materia. Y dos, alrededor de esta gráfica que justamente presentas en estos momentos sobre el déficit de energía es, ¿cuál sería ese margen de reserva adecuada de cara a la demanda? O sea, deberíamos nosotros tratar de mantener algo en un 8, un 20, un 30% para saber que estamos como seguros y que no vamos a tener ningún tipo de riesgo en la materia, porque también pues nos estamos preocupando por satisfacer la demanda nacional, pero también estamos dejando perder nuestra capacidad también para exportar de energía, teniendo al lado pues un país al cual nos ha tocado incluso restringir cualquier oportunidad de negocio de crecimiento en todo el sector eléctrico, tanto para nuestro país como para los países vecinos, cuando tendríamos, como entiendo, un alto potencial en generación que hoy en día está siendo limitado y restringido por la imposibilidad de sacar adelante proyectos de generación en la materia. Entonces, quedo atenta. Creo que estás en silencio. Ya. No, para decirte que nosotros hemos trabajado con el doctor Cepeda en el Comité Intergremial del Atlántico bastante. Hemos trabajado documentos juntos porque además ya entendieron que esto no es una cosa como se quiso vender, y la verdad, yo voy a ser muy honesta, hubo una campaña de desprestigio en contra de los generadores, desafortunadamente, hasta que fuimos y les explicamos. Yo llevé la factura de energía de todo el país, ¿sí? Y les dije, la generación es la misma, es exactamente el mismo valor, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que estemos en este momento con la generación más barata, ¿sí? Y si queremos una generación más barata, en el componente G necesitamos más energía. Yo conocí la iniciativa del gobernador, él está manejando además eso con el RAPE del Atlántico, además. Miren, yo creo que ser una empresa de servicios públicos y prestar el servicio público de energía en la costa es un gran reto. Y es un gran reto que le ha quedado muy difícil a empresas como Empresas Públicas de Medellín, que asumió gran parte de la costa. Y le quedó muy grande a lo que es aire hoy, que es una gran contingencia que tenemos, ¿sí? Entonces, yo no recomendaría
esa famosa integración vertical que quiere hacer el gobernador, ¿sí? Y el gobernador es un gran conocedor, además es un experto porque él en su vida pasada, además, trabajó en el sector. Nosotros lo que le hemos dicho al gobernador es, si usted lo que quiere montar es una promotora para hacer proyectos, bienvenida, porque lo que necesitamos es más energía. Y si lo que su empresa quiere volverse, esa gran empresa que está pensando es una gran promotora de proyectos, bienvenido, ¿en qué quiere que lo acompañemos? ¿En qué quiere que le ayudemos? ¿Sí? Porque la única solución para bajar el componente de generación, pero además no solo en la costa, sino en todo el país, es que haya una mal llamada sobreinstalación, que tengamos exceso de energía para atender la demanda. El margen que me preguntas tú, mira, nosotros históricamente habíamos manejado márgenes del 15%. 15% nos funcionó, ¿sí? Pero además nos funcionó porque teníamos todo un mecanismo de confiabilidad. Nosotros tenemos un mercado de energía y tenemos un mercado de confiabilidad que nos permite estar encendidos cuando tenemos una baja hidrología, ¿sí? Eh, eh, pues yo creo que la receta debe ser, como te dije, más energía, más proyectos. Si queremos, nosotros podríamos ser unos grandes exportadores, como tú lo dices. Sin embargo, hoy la realidad es que Colombia solo está conectado con Ecuador y el intercambio con Ecuador es muy poquito. Nosotros, así quisiéramos y así tuviéramos más energía, la infraestructura que tenemos hoy con Ecuador es supremamente limitada. Entonces, claro, Ecuador a nosotros nos ha entregado energía muchas veces cuando la hemos necesitado, sobre todo en fenómenos del Niño, y nosotros le hemos entregado energía a Ecuador también. Pero te lo voy a poner de esta magnitud. El comercio que tenemos con Ecuador, el intercambio que tenemos con Ecuador, no, es como el 5% de la demanda total del país en Colombia. Entonces es muy chiquito. Y no estamos interconectados con nadie más. No tenemos cómo entregarle energía a nadie más. Ni venderle ni comprarle energía a nadie más, porque no hemos podido terminar esta conversación que tenemos con Panamá. Yo creo que los ambientalistas nunca nos van a dejar construir la línea con Panamá, desafortunadamente. Eso tiene que pasar por el Darién y eso, pues, ha sido un gran reto. En todos los gobiernos, incluso en el que yo trabajé, hablamos de la interconexión con Panamá. Hablamos de memorandos de entendimiento, hablamos de un montón de cosas, pero si no resolvemos el limitante ambiental, eso no va a pasar. Y pues con Venezuela existía una línea que se desmanteló. Realmente hoy se la robaron por pedazos, no existe. Y, y que yo creo que en este momento tampoco hay mucho interés en volverla a construir. Entonces, pues realmente estamos desconectados, cosa que nos hace además pensar en que tenemos que estar seguros de nuestro autoabastecimiento de energía, ¿sí? Y el comercio con Ecuador que tenemos es muy chiquito, es muy poquito, y deberíamos poder estar, ¿sí? Tener conexiones con Perú, deberíamos poder estar conectados con Panamá, deberíamos poder ser en algunos momentos, sobre todo cuando estamos en momentos de lluvias, podríamos ser unos grandes exportadores de energía, pero la geografía y el medio ambiente no nos deja. Bueno, entonces si quieren voy a avanzar un poco más, voy a pasar rápido por esto, yo igual les dejo esta información. Este es el estudio de la Universidad Nacional en el que está viendo escenarios de desabastecimiento, ¿sí? Esta es básicamente, si creciéramos solo con energía solar en firme,
y energía eólica o energía hidráulica, las inversiones estarían, como les dije yo, dependiendo de la dieta, pues, pero nosotros estamos pensando en una dieta mixta, es decir, nosotros creemos que todas las tecnologías tienen que crecer. Estamos hablando de 9 billones de pesos al año que deberíamos estar invirtiendo y que no los estamos invirtiendo porque no tenemos señales de política pública. Eso nos tiene que preocupar. Eh, eh, Este es un poco, por este voy a pasar rápido, pero se los dejo, ¿sí? Colombia, claro que debería crecer en consumo de energía. Aquí hay una comparación del consumo per cápita en el mundo con varios países y es que el consumo de energía eléctrica está intrínsecamente atado al desarrollo del país y a la industrialización del país. Nosotros todavía tenemos un consumo per cápita muy bajito y el consumo de energía en Colombia lo mueve el sector, nosotros lo llamamos no regulado, es decir, los hogares, regulado, perdón, no las empresas. El sector no regulado no es el que mueve, digamos, el gran consumo de energía. Entonces, ese es uno de los temas que también tenemos que pensar en electrificar las economías, en mudarnos al transporte eléctrico, a ciudades inteligentes, al transporte público eléctrico, a hacer un consumo mucho más eficiente desde nuestros hogares de energía eléctrica. Y en un montón de desarrollos que nosotros le hemos propuesto a la CREC, pero que desafortunadamente han pasado dos cosas. Primero, la CREC no ha estado de manera intermitente porque no se ha podido conformar. Y segundo, porque ha sido, digamos, como un gran reto conversar de otras cosas de la agenda eléctrica, porque la única conversación que ha puesto el gobierno sobre el sector eléctrico ha sido las tarifas de energía. Bueno, esto ya era un poco lo que les contaba. ¿Qué nos preocupa? Colombia era uno de los países atractivos, digamos, por decirlo de alguna forma, para hacer inversiones. En el 2022 estábamos dentro de los 15 países de las economías emergentes para invertir en energía eléctrica. En el 2023 desaparecimos de la lista. Y todo esto por el ataque al sector, por el ataque en los temas regulatorios. Los inversionistas nos están viendo como un país que no es serio en política pública. Y lo que sí es cierto, y esto se los voy a mostrar aquí, es que la plata en el mundo, los montos en energía son inmensos los que se están moviendo en el mundo y se van para los países que sí quieren recibir a los inversionistas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros nos estamos peleando como países los recursos y nos tiene que preocupar que como país estamos dejando de ser atractivos. En la última reforma tributaria le quitaron el 75% de los beneficios a los proyectos de energía solar y energía eólica que se habían dado en años anteriores, ¿sí? La amenaza todo el tiempo de intervenir la bolsa, de intervenir el sector, de que regulatoriamente se hagan unas intervenciones no de una manera muy técnica, ha generado un nerviosismo internacional y Colombia, que era uno de los países más seguros para hacer inversiones en energía, porque la política energética de Colombia se caracterizó por ser una política de Estado, no por ser una política de gobierno. En este gobierno las señales han sido muy complejas, ¿sí? Bueno, esto también pues se los quería traer de referencia en el Climate Scope del 2024 de Bloomberg. Colombia perdió 10 puestos en ser un país atractivo para la inversión en este sector, ¿sí? Pero aún así, si nos comparamos con otros países de la región, seguimos siendo atractivos. Lo que no podemos es, de verdad,
seguir en esta campaña de desprestigio con el sector, porque nosotros tenemos un gran temor, y ahorita les hablo un poquito de eso, y es que un Ferrari que tenemos, como les dije, un gran diseño de mercado que tenemos, lo están queriendo dejar fallar simplemente porque nunca se le hizo mantenimiento y no se le echó gasolina y no tuvimos un buen conductor, ¿sí? Y nos preocupa mucho lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con empresas como Aire, Afinia y un montón de distribuidoras en todo el país, en el que, voy a ponerles el ejemplo, el gobierno en este momento les debe 7.2 billones de pesos en subsidios. Subsidios que ya las empresas entregaron a los usuarios. El estrato, como ustedes saben, el estrato 1, 2 y 3 es subsidiado por el estrato 5 y 6, ¿sí? Pero como el 5 y 6 no alcanza, todos nosotros en nuestras facturas, en nuestras casas, pagamos un 20% más de lo que cuesta el servicio para subsidiar al estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Como el estrato 4 y 5 y 6 es mucho, pues es menos gente, no nos alcanza. Perdón, gracias. No nos alcanza para hacer ese cruce. El gobierno nacional siempre tiene que poner del presupuesto general de la nación ese excedente, ¿sí? Entonces, llevamos un año, ya llevamos un año, el 2024, en que no se giran subsidios. La nación no le ha girado subsidios a todas estas empresas. Y nosotros en este momento, el mayor riesgo, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el riesgo de mañana, Natalia? El riesgo de mañana es que cualquiera de estas empresas distribuidoras diga, no puedo entregar energía porque no puedo pagarle a los empleados, no puedo pagarle a los proveedores, no puedo comprar energía, no puedo pagarle a los de la transmisión porque no me han pagado los subsidios. ¿Quién aguanta un hueco de billones de pesos? Entonces, esa es otra de las preocupaciones que tenemos en este momento. Lo vemos como un riesgo sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Eso arranca en la distribución y termina quebrando a varias generadoras del país. O sea, coge toda la cadena. Y yo no sé si han visto, pero en las últimas 2 semanas ese ha sido nuestro mensaje. El Contralor además sacó una carta, ayer la publicó, en la que le dice al gobierno, ojo pues con los subsidios de las empresas, porque es que ya las empresas usaron su flujo de caja para entregar esos subsidios se le entregaron a la gente, ¿sí? Y no sé, estamos preocupados porque no sabemos realmente si es una falta de caja o si es una cosa premeditada para llevar a crisis el sector. Entonces, ese es otro de los temas que nos preocupa. Bueno, este pedazo de la presentación también tiene que ver sobre cuáles son las preocupaciones de los inversionistas de manera pues en LATAM y en el Caribe sobre todo, en este momento, cuáles son los riesgos que están viendo para hacer inversiones aquí en Colombia. Y un poco, a mí estas portadas me gustan porque uno habla de transformar matrices, de volvernos más limpios, ¿sí? Hasta el día que se va la luz. El día que se va la luz y se daña la comida en la nevera, toca prender lo que haya, ¿sí? Porque nos sale más costoso económicamente y climáticamente no tener energía eléctrica. Y yo creo que no nos podemos equivocar, y no nos podemos equivocar como se han equivocado otros países, en que decidieron hacer unas transformaciones aceleradas de sus matrices, renunciar de una manera acelerada, por ejemplo, al gas, ¿sí? Y han sufrido unos apagones terribles, ¿sí? Y luego de eso, del 2022 en adelante, después de que salimos de la pandemia y que varios países se apagaron en el mundo, volvimos a hablar de seguridad energética. Ya no estamos hablando de transición energética.
el mundo entero está hablando de seguridad energética y de lo costoso que puede ser perder seguridad energética. Este es un tema bastante chévere. Esto es un think tank que tenemos en Colombia que se llama el CREE, que lo montó un exministro de Minas y Energía, en el que hacen estudios muy serios sobre qué debería hacer el país en esta gran, como les digo, en esta gran carrera un poco absurda en la que nos hemos metido por llegar a la carbono neutralidad en el 2050, ¿sí? Que yo creo que es un objetivo loable, pero como siempre tiene que ser equilibrado, tiene que estar equilibrado entre precios y disponibilidad de energía. Y lo que dice Tomás González, el ministro en su momento, es si nosotros realmente quisiéramos llegar al 2050 descarbonizados, tendríamos que, para empezar, tener 10 hidroituangos más de aquí al 2050, ¿sí? Tendríamos que ampliar nuestra capacidad de generación eólica 15 veces más de lo que supuestamente deberíamos tener en este momento. Y deberíamos crecer sobre todo en el combustible de transición, en el gas. Deberíamos crecer muchísimo en plantas de generación a gas. Y en este momento tenemos escasez de gas, no nos están dejando explorar gas nuevo, ¿sí? Y tampoco nos están dejando construir, obviamente, plantas térmicas. Entonces, pues realmente estamos estamos con el deseo y el discurso de llegar a ser carbono neutrales en el 2050, pero no estamos como país tomando las decisiones de política pública para llegar allá. Bueno, no, esto es como un poco esa dicotomía que les cuento yo en la que estamos, ¿sí? Y hasta ahí llega mi presentación hoy. No sé si quieren que conversemos de alguna cosa que de pronto yo no haya incluido acá o que profundicemos en algún tema adicional. Mil gracias, Natalia. Ha sido supremamente clara y pedagógica la invitación, la exposición, y tenemos varias inquietudes que vamos a ir atendiendo para que iniciemos el diálogo, si te parece. Entonces, quien se identifica acá me imagino que es Antonio Brunal. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias, Jairo. Natalia, muchas gracias por la presentación, muy interesante y es muy bueno entender la ayuda que nos estás dando pues, para entender la situación tan complicada del sistema eléctrico en Colombia. Yo tenía una pregunta y era, en cuanto al costo de generación de Colombia, ¿cómo compara este con otros países y cómo la matriz que tenemos nos ayuda o no nos ayuda en ese sentido, digamos? Entiendo que la parte ser más barata en términos de generación, no. Creo que se te cortó, pero voy a arrancar. Ok. A ver, Colombia históricamente ha tenido los precios más competitivos de toda la región, ¿sí? Generar con energía hidráulica siempre ha sido supremamente eficiente y nosotros hemos contado con la suerte de tener mucha energía hidráulica. Yo les voy a contar, nosotros no estamos entre los más caros de la región, pero tampoco estamos dentro de los más baratos, nos ubicamos más o menos en la mitad. Y les digo que no estamos dentro de los más baratos porque aunque hemos tenido generación muy barata, ¿sí? Nosotros dentro de nuestra tarifa de energía históricamente hemos pagado unos seguros y los seguros han sido los que han permitido que no nos apaguemos, el famoso cargo por confiabilidad, entre otras cosas, ¿sí? Pero cuando nos miramos con el resto del mundo, Colombia tiene una de las tarifas más competitivas, ¿sí? Y ha tenido una de las tarifas históricamente más competitivas después del apagón de los 90. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 años? ¿Sí?
que ha sido como la coyuntura y lo que nos pasó después de la pandemia. En generación, ¿sí? Porque es que lo que pasó en la costa después de la pandemia tuvo un componente adicional que yo no les hablé ahorita y es la famosa opción tarifaria. Y la opción tarifaria fue un rubro de la distribución que se dejó de cobrar en todo el país en la pandemia, ¿sí? Y que cuando se salió de la pandemia, se le permitió a las empresas volver a cobrarla. Ese hueco de la opción tarifaria fueron casi 5 billones de pesos. Y eran 5 billones de pesos que le debíamos todos los colombianos a las empresas y que hicieron que la tarifa completa subiera. Porque la opción tarifaria la estamos pagando en Bogotá, la estamos pagando en Medellín, la estamos pagando en la costa. ¿Qué pasó con aire? Y aquí sí quiero ser muy puntual. Afinia echó la opción tarifaria a 10 años. Es decir, en este momento, a los departamentos que atiende Afinia, la opción tarifaria no fue más de 60 pesos por kilovatio hora. Pero en los departamentos que atendía Aire, Aire dijo, no, yo recobro mi opción tarifaria en un año. Y eso subió la tarifa casi 200 pesos por kilovatio hora en los últimos 2 años. Entonces, eso es lo primero que quiero explicar como de precios. Ahora, en generación, lo que sí hemos visto, y esto lo alertamos inclusive a finales del gobierno del presidente Duque, y era que teníamos que hacer una subasta nueva, no nos podíamos quedar con subastas de eólicas y solares, subastas dedicadas por tecnología, porque estábamos viendo que se nos estaba apretando la matriz y porque estábamos viendo que eso además iba a generar una presión en precios. Entonces, sí, los precios altos son simplemente el síntoma de escasez. Y pues ya no sabemos cómo más insistir en que para volver a tener unos precios competitivos como los que teníamos hace 4, 5, 6 años, que eran precios muy estables, que no eran un dolor de cabeza, pues es que tenemos, como les dije, 5.000 megas de energía atrasados en energía que no han entrado. Gracias, Natalia. Juan Fernando, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Jairo. Natalia, ¿qué hay? Muy interesante todos los comentarios de ahora. Y hay un tema que me llama la atención, sobre todo para el tema de inversión. No, Es sí, me que voy a poner la vista. cuando se está tratando o cuando se está montando un proyecto, pues llegar a la banca exigen esos contratos de esos PPA, lo que hace que se tenga que salir al mercado a ofrecer la energía con mucho tiempo de anticipación. Y eso hace que los precios a los que uno pueda colocar esa energía pues no sean muy altos y hace que algunos de los proyectos se vuelvan inviables. Me refiero sobre todo a proyectos de inversiones de pronto no tan grandes como esas mega construcciones, sino temas de PCHs y demás. Y entonces es difícil esa relación con la banca porque no sé si los analistas de los bancos, lo que sea, no alcanzan a entender la dimensión que hay detrás de un proyecto como estos y los valores que tienen también. Pero es supremamente importante que esos manejos con la banca también tengan una cercanía y que sea más fácil de entender los temas de inversión. Lo otro es eh, lo que pasa con las CAR. El tema con las CAR es bastante complejo porque en el momento en que se están montando los proyectos siempre tiene como una fiscalía encima que parar un proyecto de una PCH o de cualquier otro tipo de generadores de energía, en el tiempo se le vuelve unos costos supremamente altos, sobre todo en el tema de la parte financiera. ¿Qué hacer con esto y cómo acercar y que la banca y todo esto entiendan que esos desarrollos de esos proyectos necesitan un poco más de agilidad y no ser tan inflexibles con el tema del precio al momento de hacer los PPA? A ver, hay como varias cosas, vamos por partes. Yo me he reunido con todos los bancos,
porque han sido los primeros más preocupados, digamos, en ver los riesgos que está corriendo el sector. Entonces, los bancos, digamos, ¿qué es lo que le piden a un proyecto pues, de generación? ¿Usted tiene su energía vendida a largo plazo? ¿Eso qué quiere decir? Usted tiene unos ingresos asegurados a largo plazo, básicamente. Y lo que veo es que tú estás particularmente metido en el negocio, no sé si de proyectos solares o de PCHs, pero yo llamaría la atención sobre dos cosas. Nosotros hemos tratado, y es una solicitud que le hemos hecho al regulador, y es que se implementen muy rápidamente los mercados estandarizados de contratos, es decir, que realmente operen y funcionen la bolsa de contratos, ¿sí? Y esto le genera unas garantías, yo creo que unas garantías importantes al sector bancario, cosa que quieran correr, digamos, más riesgo con el acompañamiento en los proyectos. Pero segundo, y como veo que estás como en el detalle del tema, yo creo que una de las cosas más importantes para los proyectos pequeños de generación es la bolsa de energía. Y desafortunadamente ahí donde se tienen los ingresos marginales y donde cierra el proyecto financieramente, es lo que el gobierno, por su desconocimiento, porque yo creo que hay un profundo desconocimiento por cómo funciona el sector, ha dado unas señales de intervención que lo que está haciendo es matar justamente el cierre financiero de los proyectos chiquitos, que terminan de cerrar es por esos ingresos marginales de la bolsa. Entonces, yo creo que vuelve y juega, tenemos un gran diseño de mercado y todos tenemos que cerrar filas porque lo que tenemos es bueno. Lo que pasa es que necesitamos un buen administrador de ese, de ese, de ese Ferrari, como digo yo. Ojalá la CREC sacara todo lo que falta por sacar de regulación para el tema de mercados, de estos mercados de contratos anónimos, que yo creo que ayudarían a bancarizar muchísimo estos proyectos. Y todo el tema de mercados intradiarios. El mercado intradiario nosotros lo hemos empujado mucho porque toda la entrada de estas plantas solares y eólicas ya no se puede estar vendiendo energía por día, sino por horas. Y esto hace, obviamente, que el modelo financiero sea mucho más aterrizado y sea mucho más banqueable para el sector financiero. Entonces, yo creo que sí hay que insistir en que la CREC siga con la agenda regulatoria y técnica que está toda suspendida desafortunadamente. Y con las CAR, nosotros ya, por lo menos desde el gremio, nosotros ya hemos identificado, digamos, varios cuellos de botella. Activamos nuevamente un mecanismo, que es el mecanismo de competitividad con el Consejo Nacional de Competitividad, y desde Presidencia de la República estamos mirando proyecto por proyecto y casi poniéndonos una lupa a las corporaciones, porque esto sí te lo digo, yo no lo viví solo en el tema eléctrico, sino en el tema minero, cuando era viceministra, y las CAR son desafortunadamente república independiente, desafortunadamente muchas totalmente politizadas, lo digo con tristeza, ¿sí? Eh, y donde los proyectos pueden dormir el sueño de los justos, desafortunadamente. Incluso hay unos proyectos que se demoran tanto para darles los permisos que se vuelven inviables financieramente. Entonces, pues yo no sé, yo en ese caso que veo que estás metido en proyectos, te recomendaría que busques alguno de los gremios que estamos trabajando con el Consejo Nacional de Competitividad. Eso lo estamos haciendo uno a uno. Estamos cogiendo proyecto por proyecto porque ya nos tocó así, nos tocó hacer micromanagement y escalar los temas casi que desde Presidencia de la República para ver
en qué punto están atascados los proyectos, porque estamos desenterrando energía donde nos toque. Así es, muchas gracias, muchas gracias. No veo otras manos levantadas, Natalia, y aprovecho entonces para preguntarte, panorama que has descrito se parece mucho al famoso shu del sector salud. Entonces, mi pregunta es, pensando no en este gobierno, sino en el que venga, asumiendo que se resuelve el problema presupuestal del Consejo Electoral, ¿qué tan enmendable es esta situación en el corto plazo o vamos ineludiblemente a un escenario de racionamiento? No, pues de acuerdo a las cifras, que además, vuelvo y les digo, nosotros trabajamos es con cifras públicas, estamos muy preocupados por el otro año. Nosotros de este año al próximo no alcanzamos a construir un proyecto grande que nos dé la holgura, que nos dé la holgura. Es que ni siquiera una planta térmica, con todos los permisos ambientales que se necesitan, que sería lo más fácil, y nadie se le quiere medir tampoco una planta térmica sin garantía de que haya gas. Y en este momento ya estamos importando gas. Entonces, gas para la atención del gas del consumo domiciliario, ¿sí? Entonces, yo creo que la situación, eso no quiere decir que no nos tengamos que mover, pero yo creo que ya el 26 vamos a estar muy preocupados y con el sistema muy estresado. Nos toca apurarnos para el 2027 en adelante y por eso pues estamos siendo tan insistentes en que necesitamos que se haga la subasta de grandes proyectos de energía. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Natalia de los participantes? Jairo, yo quisiera comentar algo. Dale, Diana. Gracias, Natalia. Bueno, realmente muy buena la presentación y ella ha mencionado varias cosas que yo creo que hay que seguirlas destacando, como, ay, ¿qué pasó? No sé qué No, hice. aquí estoy. Bueno, Voy a bueno, prender la luz que me quedé a oscuras. o sea, hay un tema que es muy importante y es la ventaja, como lo dijo ella al principio, que tiene el sector energético en Colombia, los proyectos de energía, la UPIT, perdón, la UME existe hace muchos años y se gestaron todos estos proyectos que se construyeron. O sea, Colombia tiene una fortaleza gigante que tenemos que seguirle aprovechando, que es la disponibilidad de agua, ¿sí? Y el último movimiento existente, pues de hace unos años para acá, que le han dado duro a las hidroeléctricas, cuando nosotros no podemos compararnos con otros países que no tienen esta posibilidad y esta fortaleza, porque realmente lo que tenemos es una gran fortaleza que tenemos que seguirla explotando. Hoy, por ejemplo, en la última subasta yo veía y todos son energías alternativas las que se presentaron. Solo No, solar. entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que cuando le metemos política a un tema técnico tan importante, los problemas se van creciendo y eso es lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, en el sector de infraestructura, la UPIT, que es lo que queríamos que hiciera, que se asemejara a lo que es la UME, que era una unidad de planeación de transporte e infraestructura, solo salió en el último año del presidente Duque, ¿sí? Y ahí está medio parada. Pero ¿qué queríamos? Que todos los sectores tuvieran la CREC y La misma lo que tenían. planeación, de acuerdo. Y esto en este momento está paralizado y da mucho pesar porque realmente ahí tenemos un proyecto como MICAI, por ejemplo, que no hay quien lo financie, no hay quien lo empuje. Yo creo que también hay que hacer un llamado al sector político, aunque digamos que hay, pero se necesita. Es decir, Urra no salió porque sí, Urra salió porque los políticos de la costa se unieron, apoyaron y definitivamente Urra se atrasó mucho por el tema de la consulta previa y todo lo que pasó con los indígenas. Pero yo creo que aquí ella ha hecho un recuento muy importante y pensar en que se necesitan 10 hidrotanques y pensar que llegar a unas energías alternativas es el 7% del PIB, por Dios. O sea,
Yo creo que tenemos es que seguir buscando ese apoyo a esos proyectos porque hay muchos proyectos que todavía están diseñados, otros en factibilidad y que se pueden ir empujando, pero tenemos que abrir un poco esa matriz y pensar que la energía alternativa va a suplir todo lo que hicimos en 50, 60 años atrás. O sea, hay proyectos que realmente el resto del mundo quisiera tener proyectos como los nuestros, ¿sí? Porque realmente es así. Colombia es una potencia en proyectos hidroeléctricos y que al final de cuentas sale mucho más barato que cualquier otro, ¿sí? Criticado, las mismas hidroeléctricas, los mismos proyectos han ido creciendo. O sea, en Urrá, después de que se obtuvo licencia y todo esto, se hicieron unas obras y todas las hidroeléctricas en el mundo hoy se están construyendo para que los peces vayan caminando y vayan llegando al punto y no se mueran todos de un solo. Exacto. Entonces, eso creo que falta empezar a mostrarlo, porque la gente dice, no, pues que o sea, Urra inundó, pero ya hoy toda la hidroeléctrica hay que remover la capa vegetal, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que empezar también a hacer un trabajo de seguir defendiendo de lo que nosotros de lo que hemos tenido toda la energía todo el tiempo. Eso sería como lo que yo quería decir, Natalia, y la verdad, pues si la banca está preocupada, yo creo que eso es un buen síntoma para seguir empujando este tipo de proyectos que con seguridad van a encontrar un apoyo, o no sé cómo sería el tema, pero sí hay que unir a los políticos de diferentes zonas. Por ejemplo, lo de Micay, no sé, nunca, ahí está, es un proyecto que está listo y no ha encontrado quién le ponga y quién lo empuje. ¿Mm? Y la verdad y lo cierto, Diana y Jairo, yo les agradezco mucho estos espacios porque donde a mí me inviten a hablar de energía voy, porque yo necesito además que las personas que, por ejemplo, le gastan tiempo a esto, a estas conversaciones y que son personas influyentes en las regiones, que son empresarias en las regiones, que tienen contactos con los políticos en las regiones, necesitamos que nos ayuden a pensar en este sector en el mediano y largo plazo y a bajarnos del discurso político en contra de lo que nos ha entregado energía durante los últimos 30 años. Es que además desafortunadamente tenemos un gran reto y es que gran parte de la juventud no sabe qué es un apagón, ¿sí? Nosotros sí lo vivimos, ¿sí? Pero gran parte de la juventud hoy votante no tiene ni idea qué es un apagón, pero yo los quiero ver en el ataque de pánico o en el ataque de ansiedad cuando no puedan prender un teléfono porque no tuvieron luz, ¿sí? Y creen que las cosas se hacen por generación espontánea. Entonces, sí, por eso les digo, les agradezco el espacio. Todas las veces que me quieran invitar, de verdad, yo vendré y asistiré a estas conversaciones, porque son estas conversaciones las que tienen que ayudar a movilizar el cambio de los que toman las decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo. El Congreso va a tener que jugar un papel fundamental en la reconstrucción, yo creo que de varios sectores. eh, y son estas conversaciones, yo creo, las que permean el tejido social de que las conversaciones empiecen a cambiar. Excelente. Gracias, Natalia. Muy bueno. Natalia, mil gracias. De verdad que ha sido muy amable y generosa con la Fundación Atarraya. Para nosotros ha sido supremamente grato tenerte esta tarde con nosotros y esperamos que la volvamos a repetir más adelante, ojalá con un mejor panorama y estamos seguros que con la labor que vienes haciendo en Acolgen lo vamos a lograr. De manera pues que hemos arrancado este año con pie derecho. Mil gracias, Natalia. A todos también muchas gracias por conectarse, por su participación y sin duda hemos logrado el objetivo de elevar conciencia sobre la importancia de este tema y la prioridad que debe tener en la agenda nacional y regional. A todos muy buenas noches, un feliz descanso y nos vemos en la siguiente tertulia en el próximo mes de febrero.
Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Gracias, Jairo. hasta Gracias. luego. Gracias, Gusto. Jairo. Muchas gracias. ¿Dónde se puede ver el video? ¿Dónde queda? El video lo subiremos próximamente en la página web de la Fundación Atarraya, que es www.fundaatarraya.org. Creo que la semana entrante ya debe estar, o en el transcurso de esta semana, queda ya disponible. Y Jairo, ya te mando la presentación. Gracias. Listo, Natalia. Quedo muy pendiente. De verdad que mil gracias. Muy querida Con por mucho todos. gusto. Bueno, muchos Que saludos. estés muy bien. Chao. Chao. Hasta luego, gracias.